capítulo vamos a ver las normas específicas y las normas constitucionales que se refieren a la actividad aseguradora en el Ecuador. Como ya les había dicho en una anterior presentación, los artículos 424 y siguientes de la Constitución actual de la República del Ecuador son los que nos establecen los principios sobre salud, seguridad social, jubilación y otros que nos interesa cuando estudiamos los seguros. Deben ustedes saber que como ley supletoria a la Ley General de Compañías de Seguros está el Código de Comercio, especialmente en lo que toca al tema del seguro de transporte marítimo. Ustedes saben que la ley específica en materia de seguros aquí en el Ecuador es la Ley General de Seguros, que incluso se está preparando un proyecto de reforma en la actualidad. Toda ley general tiene un reglamento a la ley y las normas específicas que regulan el contrato de seguros están contenidas en la legislación sobre el contrato de seguros que data de 1963. Lógicamente también está la normativa interna emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y en cuanto a lo que a la seguridad social pública, está la ley general que regula esta actividad. También quiero indicarles que está preparándose un proyecto de reforma a esta Ley General de Seguridad Social. Como norma colateral, podríamos decir así, está también la Ley de Discapacidades. De hecho, en el capítulo 1 de este curso ustedes encuentran un trabajo que deben hacer en relación de la Ley de Discapacidades. La ley de tránsito y transporte terrestre, porque como ustedes saben, los seguros y especialmente algunos ramos como por ejemplo el SOAT y vehículos tienen mucho que ver con la norma de la ley de tránsito, y últimamente que se emitió el código corporativo, que son normas que deben estar inmersas en toda lo que es la compañía o empresa de seguros. Ustedes ya vieron en cuanto a cuál es la jerarquía de las normas. Yo les había explicado que es justamente la norma constitucional, que es la norma suprema y que fue aprobada en el 2008. Luego vienen los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas, actos y resoluciones. Y habíamos hablado también de cuáles son los deberes del Estado, principalmente en lo que a nosotros nos compete a este curso Salud y Seguridad Social. Habíamos dicho que debe darse una atención prioritaria a todo lo que es niñez y tercera edad, la atención gratuita en medicina y jubilación universal, y en general que el Estado ecuatoriano nos garantiza el derecho a una vida digna que asegure salud y seguridad social. También en cuanto a la contratación, en cuanto a la elección de la contratación con las compañías de seguros o con los intermediarios de seguros, deben saber ustedes que la Constitución establece el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y sobre todo a elegirlos con libertad. Ya les había dicho también que actualmente el país cuenta con aproximadamente 43 compañías de seguros. Y no se olviden de este principio que dice que deben todos los médicos y casas de salud, sean estas públicas o privadas, deben prestar la atención médica de emergencia. Hemos estudiado también el sistema de seguridad social con la ley específica que es la Ley de Seguridad Social Pública. Pero solamente les quiero indicar que en la Constitución establece que el servicio de seguridad social es un servicio público y universal y que no puede ser privatizado. Las prestaciones de seguridad social se financian con el aporte de las personas que ya hemos descrito en las presentaciones sobre la seguridad social. Y habíamos visto ya cuál es la trayectoria que hemos tenido en cuanto a normas específicas que regulan lo que es la actividad aseguradora en el país.
Solamente indicarles que existe actualmente en la Asamblea General un proyecto de ley, que es la Ley General del Sistema de Seguro Privado. Se está utilizando una redacción más clara. Regula las actividades y funciones de las empresas de los integrantes del sistema de seguro privado y establece el marco regulatorio que será aplicado con amplias facultades por la Superintendencia de Bancos y Seguros. El objetivo de esta nueva ley es limitar el número de brokers, posibilidad de imponer capitales mínimos para lo que es la intermediación de seguros. Se elimina la figura de asesores de intermediarios con relación de dependencia, porque más bien vendrían a ser trabajadores de las empresas de seguros. Se fijan salarios mínimos vitales tanto para capitales de constitución de compañías de seguros como para otras razones para evitar reformas posteriores. Y el capital pagado para las agencias asesoras productores de seguros, inspectores de riesgos y ajustadores de siniestros, personas jurídicas, será el establecido en la Ley de Compañías para las sociedades anónimas. Además, en esta reforma a la ley se elimina un capital menor para operar en un solo ramo, por ejemplo, fianzas por la magnitud de los riesgos. Se revisan los montos del fondo de reserva legal y del capital pagado. Se incluye obligación de introducir normas del gobierno corporativo, como les dije en el principio de esta presentación. Según las reformas, además, las empresas de seguros y compañías de reaseguros para el ejercicio de su actividad deben acreditar ante la Superintendencia de Bancos y Seguros el régimen de solvencia necesario, que garantice que el régimen de reservas técnicas, el esquema de capital adecuado, las inversiones obligatorias y el límite máximo de endeudamiento. En cuanto al capital y al texto de la póliza, lo que podríamos decir que va a pasar en el proyecto de reforma a la ley es que se implementa la figura del capital adecuado, la misma que ya ha sido introducida y aplicada mediante estas resoluciones que ustedes tienen en línea. Se reforma la norma inherente a la aprobación de las pólizas de seguros. Dada la constante evolución y avance de los contratos de seguros, es necesario que las pólizas puedan utilizarse y circular de una manera más dinámica en el mercado. Se elimina todo lo que es textos o partes de la póliza que vaya a ocasionar retrasos en la implementación de las condiciones y que genere una carga innecesaria de trabajos para los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Se establece además los seguros autoexpedibles, que se consideran a aquellos que cumplen con las siguientes características: protegen intereses asegurables y riesgos comunes a todas o a la mayoría de las personas físicas. Sus condiciones generales, particulares y especiales se redactan de forma más sencilla y clara. Son susceptibles de estandarización y comercialización masiva. No requiere un proceso previo de análisis y selección de riesgos, y la Superintendencia de Bancos y Seguros normará los requisitos y las demás condiciones que deban cumplir esta clase de pólizas. Ahora bien, estos seguros de autoexpedibles son lo que actualmente llamamos los microseguros. En cuanto a lo que son, en cuanto a lo que es la figura de los reaseguros, es necesario que exista una normativa rigurosa a la que se sometan las compañías de seguros y reaseguros en el momento de suscribir contratos y tomar y ceder riesgos para evitar falsos reaseguros. Ustedes tienen un ejemplo de lo que acaba de pasar con una compañía de seguros aquí en el país, en que se ve un caso de mala fe en la contratación justamente de los reaseguros. En cuanto al artículo 42 del reclamo administrativo, se mantiene el mismo, pero se establecen plazos más cortos para que las empresas de seguros se pronuncien y paguen la indemnización. Pero en cuanto a lo que es el reclamo en sí y a lo que son los pasos que deben cumplirse para el reclamo administrativo, son los mismos. Se introduce la figura de seguros de crédito.
Se traslada a la presente ley las normas contenidas en la resolución en cuanto al proceso de regularización de las empresas de seguros y se crea la posibilidad de que haya empresas especializadas para que la venta de productos especializados sea mucho más ágil y los problemas se resuelvan oportunamente. Sobre el SOAT, esta reforma nos dice que no podrá revocarse unilateralmente como los otros seguros de los ramos generales y constituye un servicio eminentemente social que merece un tratamiento especial que ya nosotros sabíamos. Y se van a incluir normas que prohíba a los directores, administradores, representantes legales, apoderados generales y funcionarios vender a la empresa de seguros bienes de su propiedad como se ha venido dando hasta la actualidad. En cuanto a las multas van a ser equiparadas con las faltas cometidas y estas tienen la posibilidad de actualizarse periódicamente conforme se incrementa el costo de vida. Finalmente, las empresas de seguros y compañías de redes de seguros estarán sujetas a calificación de riesgos mediante calificadoras profesionales legalmente constituidas bajo las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esto es en cuanto al régimen de solvencia previsto en el artículo 22. Ustedes tienen ahí las resoluciones que deben estudiar para este curso. Nada más indicarles que se encuentran ya elaborando el proyecto de ley. El objetivo es brindar a toda la población la mayor clase de coberturas y decirles que en cuanto a seguridad social se maneja un presupuesto enorme. Para que ustedes sepan, el IES es la entidad con mayor liquidez del país. Es gracias al aporte de los afiliados y de los empleadores justamente que se tiene este presupuesto. Y solamente para que ustedes tengan una idea, en el 2012 ingresaron alrededor de 3.300 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solamente para recordarles, en 1995 ya bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén se hizo una consulta popular respecto de si es que el IES podría ser privatizado y la respuesta fue un no rotundo. Fue el primer intento de privatizar el IES y nuevamente en 1998 se quiso reestructurar y formular la Ley de Seguridad Social Pública. Se proponía la interacción de agentes privados en el manejo de las pensiones, pero esto no llegó a buen camino y hasta la actualidad se ha enterrado esta posibilidad de privatizar el IES. La Ley de Seguridad Social, como ustedes vieron en la presentación, está vigente, solo se han cambiado los sistemas de pensiones y de salud y se desea incluir a varios ministerios en el manejo del seguro social y esto sería grave. Por eso se está utilizando el término estatización de la seguridad social. Lo que se quiere hacer es que se separen los aportes en distintos fondos o bolsas de ahorro. Todos estos artículos fueron declarados inconstitucionales a pedido de algunos partidos políticos y el sistema mixto nunca llegó a aplicarse y sigue solamente siendo el sistema de ahorro solidario. Actualmente en el Ecuador, 4 afiliados sostienen a cada jubilado. Asimismo, se han planteado reformas amplias al sistema de seguro social. El peligro es que no haya correspondencia técnica entre los aumentos anuales y el estado de los fondos a futuro. Se necesitan que existan ya los estudios actuariales que nos den una idea clara de cuál es el estado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ustedes tienen ahí algunas de las reformas que se van a dar o que se pretenden establecer, los montos de las pensiones, y solamente para terminar, existe ya un borrador de ley de la Ley de Seguridad Social Pública en el Ecuador. En cuanto a algunas propuestas que se han dado,
en los últimos días, el gobierno actual plantea que la superintendencia de bancos sea universal, pero esto ya estaba establecido, como ustedes ya saben. El Estado debe definir cómo va a sustentar la población no contributiva. Y como hemos oído también en las noticias últimamente, se pretende unificar al IES, al ISFA y al ISPOL como contributivos, a lo cual ya hay una negativa rotunda. Ustedes tienen ahí algunas de las ideas que están pasando ahora para hacer las reformas a la Ley de Seguridad Social. Algunas cifras. Existen actualmente 2.3 millones de cotizantes activos que sostienen a los pensionistas. 5.2 millones de beneficiarios, entre los que están campesinos y pensionistas. Lo ideal es tener un sistema contributivo pagado por cotizaciones y un sistema no contributivo pagado mediante vía impuestos. Lo óptimo y la tendencia actual de todos los sistemas de seguridad social es que estos sean servicios universales y solidarios, que sea un sistema contributivo y otro no contributivo, y en el Ecuador se debe unificar el sistema y ordenar cómo se van a entregar los beneficios definidos. En cuanto a la legislación sobre el contrato de seguros, que es la norma específica que regula el contrato de seguros, tengo que decirles que no se ha reformado desde 1963, son normas más bien generales sobre pólizas y condiciones generales. Se expidió mediante Decreto Supremo 1147 de 1963 y con estas normas se reformó el libro segundo del Código de Comercio. Estas son las resoluciones sobre la normativa para los intermediarios de seguros.